Voy a hacerles una pregunta y quiero que no me respondan a mí, sino que ustedes se respondan a ustedes mismos. ¿Cuántos de nosotros hemos leído la palabra de Dios completa aunque sea una vez? Esa pregunta y la respuesta realmente nos revela cuán alejados estamos de la lectura de la palabra del Señor, pero en este video te quiero comentar 4 razones por las cuales debes apasionarte por escudriñar, por leer la palabra de Dios. 4 beneficios que la palabra tiene. Obviamente la palabra tiene muchísimos más beneficios, pero quiero mencionarles al menos 4 de ellos. Antes de comenzar quiero pedirles que si no se han suscrito al canal, lo hagan ahora mismo y que activen la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos y por favor déjenos un fuerte like a este video para que puedan así mostrarnos su apoyo. Bien, vamos con los 4 beneficios que la palabra de Dios tiene, beneficios por los cuales usted debe apasionarse por leer la palabra. En primer lugar, la palabra produce vida cuando la leemos. Ella dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, Hebreos 4, versículo 12. Ella está viva. Usted lee un libro de texto de historia cualquiera y ese libro no está vivo, pero la palabra de Dios cuando usted la lee con fe, el Espíritu Santo obra algo magnífico en la persona que lo está leyendo y es que produce vida. Hebreos 11 que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¡Qué impresionante! Lo que se ve, lo que hoy vemos fue hecho de lo que no se veía. Cuando no existía nada, cuando no había nada en el universo, la palabra de Dios generó vida, la palabra de Dios lo creó todo. Es por esto que la palabra, cuando usted la lee, ella va a producir en usted vida espiritual, va a producir en usted vida emocional. En una ocasión Jesús dijo, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. No importa cuán muerta una persona esté, ya sea físicamente o espiritualmente, la palabra de Dios va a producir vida en esa persona. Así como Lázaro escuchó la palabra del Señor, que le dijo Lázaro, sal fuera y la palabra produjo vida en aquel Lázaro que estaba muerto. Te animo a escudriñar la palabra del Señor y te garantizo que vas a comenzar a disfrutar de la vida de Dios en ti. Vas a ver cómo la muerte espiritual, la muerte emocional va a huir de ti y vas a experimentar la vida. En segundo lugar, la palabra de Dios aumenta nuestra fe. La fe es la llave que nos abre las puertas para recibir todas las bendiciones de Dios. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora bien, una de las mejores maneras para hacer crecer nuestra fe, lo cual yo lo deseo para mí y para ti. Una de las mejores maneras para hacer crecer nuestra fe es escuchando o leyendo la palabra de Dios. Romanos 10 enseña el versículo que usted se sabe de memoria. Así que la fe, dice la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo quiero que usted preste atención a este versículo. Dice la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ese oír que dice ahí no habla del mero oír físico, no habla de nuestras orejas, meramente nuestros oídos, sino que habla del oír del alma, del espíritu. Porque hay gente que escucha pero tiene su oído espiritual cerrado. Por eso hay gente que no entiende las cosas de Dios. Pero cuando la persona se expone a mucha palabra de Dios, lee mucha palabra, escucha mucha palabra, la palabra va a generar en la persona la capacidad de oír, va a abrir su oído espiritual para entender y discernir y comprender la palabra. Y entonces cuando su oído se abre, eso va a generar fe en la persona. O sea, la palabra de Dios, cuando usted se enamora de ella, la palabra va a abrir su oído espiritual y al abrirse su oído espiritual, eso va a producir fe también en el corazón. Cuando usted lee en la palabra los milagros que Dios hizo, eso genera fe en el corazón. Cuando usted lee en la palabra todas las maravillas de Dios, eso produce fe en nuestro corazón. En tercer lugar, la Biblia, cuando usted la lee y la escudriña con fe, la palabra de Dios tiene también la virtud de limpiarnos espiritualmente. Siempre necesitamos ser limpiados por el Señor, siempre necesitamos purificarnos aún más, estar a cuenta con el Señor. ¿Cuántos desean vivir en santidad para el Señor? Obviamente todos, todo verdadero cristiano anhela en su corazón vivir en santidad. Y es curioso que la palabra de Dios también tiene la virtud de limpiarnos y purificarnos. En una ocasión Jesús le dijo a sus discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. También Efesios enseña que Cristo santifica y purifica a su iglesia a través del lavamiento del agua por la palabra. Lo cual significa, mis estimados hermanos, que la palabra produce santidad en el creyente. La palabra nos limpia, la palabra nos purifica. Todos tenemos imperfecciones, defectos,
cosas que aún deben ser cambiadas, pero la Biblia tiene esa otra poderosa cualidad de producir limpieza en el creyente. Déjame decirle esto con firmeza, no existe ningún cristiano que viva muy apegado a la palabra de Dios y que viva en el pecado. La palabra de Dios produce limpieza. Una de las razones por las cuales nuestra generación vive tan desenfrenada es porque vive alejada de la palabra de Dios, pero la palabra de Dios produce santidad. Recuerdo en una ocasión que a mi papá me regaló una Biblia en mi cumpleaños y en la dedicatoria de las primeras páginas de la Biblia me puso esta frase: este libro te mantendrá alejado del pecado o el pecado te mantendrá alejado de él. Y es que la palabra de Dios y el pecado no tienen nada que ver. Puede que el pecado te aleje de la palabra de Dios o puede que la palabra de Dios te aleje del pecado. El Salmo 119 pregunta con qué limpiará el joven su camino y de inmediato responde con guardar tu palabra. La palabra del Señor produce santidad en el creyente. Si usted quiere vivir en santidad para Dios, purificarse, limpiarse aún más y vivir honrando al Señor, lea mucho a la palabra. La palabra va a generar santidad. Y en cuarto y último lugar, la palabra de Dios, la Biblia, nutre nuestro hombre interior. ¿Cuántos saben lo que la Biblia enseña? Que somos espíritu, alma y cuerpo. Y nuestro cuerpo se alimenta de comida física, de agua, de pan. Nuestra alma, por otro lado, se alimenta de, digamos que, muestras de cariño, una palabra de ánimo, un abrazo, un beso, un gesto de amor de nuestra alma, el haciendo de las emociones, se alimenta de eso. Pero nuestro espíritu no. Nuestro espíritu ni se alimenta de agua, ni de pan, ni de esas cosas. Nuestro espíritu se alimenta de la palabra del Señor. En buena ocasión, cuando Satanás vino a tentar a Jesús, se recuerda cuando el Señor Jesús estuvo 40 días y 40 noches ayunando en el desierto después de haber sido bautizado por Juan el Bautista. Dice la palabra que vino a él, el tentador. Y cuando, en las primeras palabras que Satanás le dijo, fueron, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y es curioso, la palabra con la cual Jesús le respondió, él le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y siempre repetimos esa frase, pero no nos damos cuenta de lo que Jesús estaba queriendo decir ahí realmente. Notad que Jesús habla del pan como necesario para la vida. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, lo cual Jesús estaba dejando ver que sí, el pan es necesario para que el hombre viva. Pero notad la prioridad que Jesús también le estaba dando a la palabra de Dios para que el hombre pueda sobrevivir, para que el hombre viva. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Notad cómo habla de vivir, de sobrevivir, de existir. Déjame decirle esto, no puede existir un cristiano que pueda permanecer firme y que esté alejado de la palabra de Dios. La palabra de Dios, mi estimado hermano, es vital para que el creyente pueda sobrevivir. Cuando venimos a Cristo y nacemos de nuevo, tenemos la experiencia del nuevo nacimiento, el hombre interior es como un bebé y debe ir creciendo y madurando y tomando leche espiritual, la palabra del Señor y alimentándose para después comer carne sólida, las cosas profundas de la palabra. Así como Pablo le recriminó a los corintios que todavía no les podía dar carne sólida espiritual porque aún eran niños espirituales. La niñez espiritual es normal, es una etapa de la vida cristiana, pero lo más normal es que el hombre interior vaya creciendo, nuestro espíritu vaya madurando, ese bebé espiritual, esa nueva criatura que somos en Cristo vaya creciendo, madurando, vayamos fortaleciéndonos y el alimento que Dios dejó para que nuestro hombre interior, nuestro espíritu se vaya fortaleciendo y dejemos de ser niños espirituales y seamos gente madura en el Señor, es la palabra del Señor. Hay que nutrirse de esta palabra. Cuando usted lee la Biblia, usted realmente lo que está haciendo es dándole pan a su espíritu, dándole pan a su hombre interior. El apóstol Pablo le recomendó a su hijo espiritual Timoteo diciéndole: si esto enseñas a los hermanos serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena conducta que has seguido. Nota esa frase, nutrido con las palabras, y ese es mi deseo para ti. El Señor te bendiga grandemente. Recuerda dejarnos un fuerte like.